Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas flores, que son muy fáciles de realizar. Las vamos a utilizar en el próximo video donde vamos a hacer un cactus. Materiales que necesitamos para hacer estas flores son hilos del grosor 3 milímetros o 2 milímetros y medio, un ganchillo de 2 milímetros. Las flores tienen alrededor de 3 centímetros del diámetro. Vamos a empezar por el centro de la flor. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta y ahora 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. La segunda vuelta vamos a hacer en color rosa. Añadimos el hilo en el primer punto donde hemos cerrado la vuelta. Y ahora todos los extremos vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlos. Entonces los dejamos bien pegaditos a la vuelta, el hilo dejamos por detrás de todos los extremos y hacemos 5 puntos de cadeneta. 5 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta vamos a hacer 4 puntos deslizados. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos un punto deslizado, 2, 3 y 4. 4 puntos deslizados, ya tenemos el primer pétalo hecho. Y ahora un punto deslizado en el mismo punto que hemos hecho, donde hemos añadido el hilo. Un punto deslizado. Y repetimos 5 puntos de cadeneta, 4 puntos deslizados sobre la cadeneta, empezamos en el segundo punto, contando desde el ganchillo, tres y 4. 4 puntos deslizados y ahora un punto deslizado en la primera vuelta, pero en el siguiente punto. Ahí hacemos un punto deslizado. Y otra vez, 5 puntos de cadeneta. Y 4 puntos deslizados sobre la cadeneta. Y un punto deslizado en el mismo punto que antes, en el mismo punto donde hemos empezado a hacer este pétalo. Y
Y otra vez 5 puntos de cadeneta, 4 puntos deslizados sobre la cadeneta, y un punto deslizado en el siguiente punto de la primera vuelta. Y esta parte repetimos durante toda la vuelta. Tenemos 6 puntos bajos más el punto deslizado en la primera vuelta, en la vuelta del anillo mágico. En cada punto tenemos que hacer 2 pétalos. Entonces, en total tenemos que hacer 14 pétalos. Un pétalo hacemos en el mismo punto y el siguiente pétalo avanzamos un punto. El último punto deslizado hacemos en el mismo sitio donde hemos empezado la vuelta. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora vamos a hacer el receptáculo. Vamos a empezar del anillo mágico, pero el extremo dejamos un poquito largo, dejamos como 15 centímetros del extremo. Ahora formamos el anillo mágico, sacamos el primer punto y aquí hacemos 3 puntos de cadeneta. Vamos a hacer 11 puntos altos dentro del anillo mágico. Echamos una hebra al ganchillo y dentro del anillo mágico hacemos un punto alto y repetimos. Echamos una hebra al ganchillo y dentro del anillo mágico hacemos otro punto alto. Echamos una hebra y hacemos un punto alto. Ya tenemos 3 puntos altos, tenemos que hacer 11 puntos altos en total. Después de hacer 11 puntos altos, cerramos el anillo mágico, cortamos el hilo sin cerrar la vuelta, cortamos el hilo un poquito largo, sacamos el punto, enhebramos una aguja pasamos la aguja por el primer punto alto de esta vuelta. Sacamos el hilo y ahora pasamos otra vez la aguja por el último punto que hemos hecho, por dentro del punto. El hilo del cerrar la vuelta cortamos, dejamos como 1 centímetro. Y el otro hilo, el del anillo mágico, lo sacamos hacia el lado derecho, hacia adelante. Este hilo vamos a utilizar para tapar el alambre.
Cerramos el anillo mágico. Ya tenemos la flor, tenemos el receptáculo y por dentro, entre el receptáculo y la flor, vamos a poner un trozo de alambre. El alambre tiene alrededor de 7 centímetros. En uno de los extremos hacemos como una bolita, doblamos el alambre 2 o 3 veces. Y ahora pasamos el alambre por dentro del anillo mágico, desde el lado revés hacia el lado derecho. Y aquí echamos un poquito de pegamento de silicona caliente y pegamos la flor. Con el hilo del anillo mágico enrollamos el alambre . Bajamos alrededor de 3 centímetros, 3 o 4 centímetros. Y aquí también podemos echar una gotita del pegamento para que el hilo se sujete. Ya tenemos la flor terminada. En el próximo video vamos a hacer el cactus. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.